Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Y en la parte final del libro dice, Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar en este lugar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque ha preparado lugar para nosotros en la patria eterna. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La armadura de Dios para la familia es el título de la serie que presentaremos, Dios mediante, durante este mes, cada sábado. El apóstol Pablo describe esta armadura de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 18. Cuando usted lee la descripción que hace el apóstol Pablo, resaltan 7 palabras. Número 1, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Si usted se asegura de tener en su vida estas palabras, entonces tiene la armadura de Dios para la familia. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y, como dice la sierva del Señor, solo permanecerán en pie aquellos que se hayan afianzado en la palabra de Dios. Por eso vamos a utilizar durante estas presentaciones el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo usaremos la Biblia. Gramático, descubriremos el significado de las palabras que hay en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explicará a sí misma. La Biblia será su propio intérprete. La palabra de Dios significa que Dios habló a los hombres. No estudiaremos lo que los hombres dicen de Dios, pero sí conoceremos, comprenderemos y entenderemos lo que Dios le dice a los hombres. Cuando Jesús viene a la tierra, se enfoca en la palabra de Dios, escrito está. Utilizaremos ese método de Jesucristo, escrito está. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, la palabra de Dios dice que leían claramente la ley de Dios, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a utilizar ese método sugerido por la palabra de Dios, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nuestro estudio estará centrado en el capítulo 6 del libro de Efesios, donde Pablo describe la armadura de Dios. Llama la atención porque Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esos principados y potestades no son seres humanos, son criaturas de otra naturaleza. Estamos luchando contra seres poderosos, creados en el cielo y convertidos en demonios.
De manera que si no usamos la armadura de Dios, la derrota nuestra es segura y está asegurada. No podemos luchar contra ellos sin la armadura de Dios. Es del lugar que iniciemos este estudio poniendo en claro sobre la mesa el significado, el valor y el contenido del libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Durante vayamos avanzando, vamos a explicar cómo llegó Pablo a Éfeso, cómo escribió su carta, dónde estaba cuando escribió la carta, en qué año escribió la carta, etc. Pero nos interesa ahora más que vayamos a un conocimiento más cercano al contenido del libro. Cuando usted lee el libro de los Efesios, descubre que en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, Pablo hace una introducción. Y acto seguido comienza a hablar de la doctrina en Éfeso. Capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Si usted sigue leyendo el libro, descubre que habla de la unidad en la fe, la unidad en Cristo. Capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20. Y la conclusión, capítulo 6, versículo 21 al 24. Eso es el contenido del libro. Nos interesa la sección que tiene que ver con la unidad en la fe, la unidad en Cristo, porque en esa sección es que está el capítulo 6 y nos interesa estudiar los versículos 11 al 18. Cuando leemos la Biblia es oportuno, es recomendable saber dónde estamos leyendo para lograr tener una comprensión del pensamiento del autor del libro, qué es lo que dice, qué quiere decir, a quién o quiénes se lo dice, cuál es el significado de las palabras que usa, por qué se repite tanto una misma palabra, por qué Pablo repite la armadura de Dios, la armadura de Dios, la armadura de Dios, cuál es el énfasis que quiere hacer. Es necesario leer para entender y comprender estas cosas. Cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20. Es la sección donde vamos a ver la armadura de Dios. Vamos ahora a mirar un pantallazo del valor de esta sección que será objeto de estudio por nosotros durante estos sábados. Ponga cuidado, por favor. El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa, dice la sierva del Señor. Necesitamos ejercitar nuestra mente con la Biblia. Necesitamos llenar la mente con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, y rapidito veamos algunos de estos perfiles de la carta. La sección 4.1 a 6.20 nos habla de la unidad en Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Hay algunos pasajes que queremos resaltar. ¿Cómo dice el versículo 1? Efesios 4.1. ¿Cómo dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué cosa? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno? Y ahora Pablo explica. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice ahora? Soportándoos con paciencia, ¿quiénes dice él? Los unos a los otros, la unidad. Si usted mantiene esa actitud, si mantiene ese perfil, entonces se notará que hay unidad en el ambiente. Versículo número 3, ¿cómo dice el versículo 3? Solícitos en guardar, ¿qué cosa dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Haga usted la parte suya, manténgase en comunión con Dios, deje que el Espíritu trabaje en usted. Y si alguien rompe el orden, que no sea usted. Porque si usted mantiene ese vínculo de la paz, significa que el Santo Espíritu está trabajando a través de usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice ahora Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y qué dice ahora? Un Señor, ¿qué más? Una fe, ¿qué más? Un bautismo, ¿qué más? Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Notaremos en este estudio que esto no es cuestión de Pablo, es cuestión de Dios. Que esto no es cuestión de la iglesia, es cuestión de Dios. Y cuando usted logra conocer a Dios, entonces las cosas son transformadas por el poder de Dios. Necesitamos, imperiosamente, de vida o muerte, necesitamos una experiencia con Dios, conocer a Dios, comprender a Dios y entender a Dios. Ponga cuidado. Es posible que usted conozca a Dios, es posible que usted comprenda a Dios, pero es posible que no entienda a Dios. Me explico. Cuando usted conoce, recibe información acerca de algo o de alguien. Fantástico. Cuando usted comprende, es que usted es capaz de explicar el conocimiento que recibió. Pero cuando usted entiende, es porque está viviendo lo que aprendió. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y pregunto, ¿verdad que hay personas que conocen la verdad, comprenden la verdad, explican la verdad, exponen la verdad, pero les hace falta vivir la verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Judas, 3 años y medio viviendo con Jesús y salió a predicar. Conoció la verdad, comprendió la verdad y no entendió la verdad. Vendió a Jesús, pensando que lo estaba empujando a hacer lo que Judas entendía que Jesús tenía que hacer. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose. Amigo, amiga, necesitamos permitirle a Dios a través del Santo Espíritu, por medio de su palabra, que transforme nuestra vida para la honra y la gloria de su nombre. Mire, por ejemplo, 1 de Pedro 1:23, vamos rapidito. 1 de Pedro 1:23. Mire el valor, la profundidad, el significado, la belleza, la elegancia, la trascendencia de la Biblia. 1 de Pedro 1:23, ¿qué dice el versículo 23? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, ¿cómo dice el 23? Renacidos, ¿cómo sigue diciendo? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, vuelto a nacer. Si es verdad que somos renacidos, si es verdad que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, tiene que verse en nosotros la belleza y la santidad del Dios de la Biblia, ¿o no? A ver, ¿sí o no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De allí la importancia del capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20, la unidad en la fe. Si usted tiene el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, ¿estaremos en armonía, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba Judas en armonía con Jesús y los apóstoles? No. Vaya al libro Deseado de todas las gentes, lea el capítulo que se llama Judas y usted notará cómo cuando Cristo terminaba de predicar y se retiraba, Judas venía a contradecir todo lo que Jesús había dicho y mantenía a los pobres apóstoles al garete. Hasta el final, cuando Cristo dijo, este relajo se acabó, y le dijo, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Y dijo Jesús, ¿no se escogió a ustedes los dos y uno de ustedes el diablo? ¿Quién era el diablo? Judas. Queridos, estamos al final de la carrera, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra, la oración. Volvamos al capítulo 4, Efesios, capítulo número 4, la unidad de la fe. Dios quiere manifestar su espíritu en la iglesia. Dios quiere transformar la vida de sus hijos. Dios quiere que, siendo que la gente cree, no lo que dice el predicador, sino lo que vive la iglesia, Dios quiere manifestarse en su pueblo. Sí, usted me dirá trigo y cizaña. Perfecto. Y habrá trigo y cizaña hasta que Cristo venga y los ángeles recojan la cizaña y la quemen. Pero ¿hay trigo o no hay trigo? ¿Hay trigo o no hay trigo? No se ocupe ni se preocupe por si el vecino eso no es trigo. Eso no son sus problemas. Ocúpese que usted sea trigo.
Y entonces veremos la gloria de Dios. ¿Es la realidad o no es la realidad? Capítulo 4, estamos dando una saltadita. Versículo número 7, dice Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él sigue hablando acerca de la unidad en la iglesia. Y dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué cosa? Pastores y maestros. ¿Con qué fin? Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a qué cosa dice? A la unidad de la fe. Pablo está diciendo, es el interés de Dios, es el empeño de Dios, es el afán de Dios, es la meta de Dios, unir a sus hijos y mostrarle al mundo una familia unida para la gloria de su nombre. Por eso la familia tiene que ponerse toda la armadura de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ponerse la armadura de Dios? ¿A cuánto le gustaría? Le tengo buenas noticias. Si usted decide, el Señor envía su Espíritu para que le ponga toda la armadura de Dios. Y lo bueno de esto es que no importa su abolengo, no importa el color de su piel, no importa ninguna cosa, para Dios todos somos candidatos a llegar a ser sus hijos e hijas. ¿Por qué digo que somos candidatos? Hay personas que todavía no conocen al Señor, pero si creen en el Señor Jesucristo y aceptan el santo bautismo, se convierten en parte de la familia de Dios. Hay personas que una vez caminaron con el Señor, pero se alejaron, se fueron, vivieron como les dio la gana. Entonces su nombre lo borraron del libro de la vida. Pero como el hijo pródigo, el padre espera con los brazos abiertos que aparezcan otra vez en el horizonte. Solo que aparezcan en el horizonte. Y entonces el que corre es él para alcanzar a sus hijos que aparecieron en el horizonte. Solo que aparezcan en el horizonte de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, aforizo en griego, significa orizo, horizonte. Hay personas que se han ido muy lejos de Dios, pero Dios espera en su horizonte que aparezcan para correr y darle la bienvenida. Dios no es como nosotros. Tiene que venir aquí, y si no viene aquí, eso es mentira, Dios no es así. Él anda buscando a sus hijos. Adán y Eva pecaron. ¿Quién buscó a Adán y Eva? Dios. ¿Quién vino a la tierra y se hizo hombre? Dios. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como de los unigénitos del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigo, amiga, le pregunto, ¿quiere venir al horizonte de Dios? Para que Dios le vea y corra hasta donde usted. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. San Lucas capítulo 15 dice la parábola del Padre misericordioso. La parábola del hijo pródigo no existe. La parábola del Padre misericordioso, capítulo 15, versículo 22, y el Padre movido a misericordia salió y cuando vio a su hijo corrió, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida a la casa. Sí, su último trabajo fue cuidar cerdo, así que tenía un olor fétido, un olor espantoso. Por eso el papá dio la orden: vengan, bañen a este muchacho y pónganle ropa de gala, la mejor ropa de la casa. Y pónganle el anillo
que significa la chequera de la casa. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Nadie más feliz en el universo que el Padre Celestial cuando usted decide regresar a la casa. En mi vida he visto mucha gente regresar a la casa. Personas que se pudieran llamar gente buena porque nunca han hecho nada a nadie. Y personas que se consideran muy malas porque fueron asesinos, criminales y lo que usted quiera, pero regresaron. Lo que importa no es qué tú fuiste, qué hiciste, qué pasó. ¿Eso a quién le importa? Lo que importa es que regrese a la casa del Padre, que regrese a Dios, porque Él, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Él dice: derramaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todos vuestros ídolos, de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Es Dios que te viste, es Dios que te cambia, es Dios que te transforma, no te dejes engañar por el diablo. Cuando yo no haga esto, no, ven así como tú estás. Te lava, te limpia, te viste, te unge, te transforma. Amigo, amiga, hermano, hermana, una pregunta en este momento. ¿Necesita usted regresar a nuestro Padre Celestial? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. ¿Le gustaría a usted que el Padre le reciba, lo mande a bañar, le ponga las ropas, el manto de su justicia, le unja con el Espíritu Santo, le sostenga con su mano todopoderosa, le conserve sin caer hasta que Cristo venga y le convierta en luz en este mundo de oscuridad, le convierta en un poder en medio de las cosas raras de esta vida? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. No piense en lo que pasó, mejor piense en lo que Dios es capaz de hacer con usted, por usted y para usted y a través de usted. Porque, como dijo Gabriel, San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Hemos estado orando mucho por estas reuniones que tendremos y creemos firmemente que Dios es capaz de hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿cómo dice? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué cosa dice? En amor. ¿En qué cosa dice? En amor. Una pequeña palabra de 4 letras que representa a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga todo aquel. Amigo, amiga, ¿quisiera usted responder con amor al amor de Dios? Cuando usted ama y le aman, la vida tiene otro color, tiene otro sentido. Preparémonos para hacer el primer aterrizaje. Cuando seguimos leyendo el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, encontramos el empeño, el interés y el afán de Pablo en hablar acerca de la unidad. Se pueden sentar, gracias. Dice en el capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 23, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es, ¿qué cosa dice? Su Salvador.
El Señor quiere una relación tan íntima y estrecha con nosotros, una relación tan profunda que no solo usa una figura del matrimonio. Es tan profundo el interés del Señor Jesús que cuando usted lee San Juan capítulo 17, versículos 20 al 21, Jesús presenta la idea de Padre, yo en ello y tú en mí, para que seamos una sola cosa. El Señor Jesús quiere, con la vida suya, amigo, amiga, hermano, hermana, estar tan unido que cuando le conozcan a usted, estén conociendo a Cristo Jesús. Y es hermoso cuando usted conoce a una persona que tiene la armadura de Dios, porque usted entonces ve en esa persona la verdad, usted ve la justicia, usted ve el Evangelio, usted ve la salvación, usted ve la palabra, usted ve que es una persona de oración. Yo les pregunto, si la Biblia lo presenta, si Dios lo ofrece, ¿puede ser la experiencia de cada uno de nosotros? A ver, ¿sí o no? ¿Quiere usted que hoy comience el Espíritu a hacer ese trabajo? Imagínense que cuando termine este mes, noviembre de 2021, usted sea una persona completamente cambiada por el poder del Espíritu Santo, al punto que hasta su familia se sorprenda. ¿Quisiera vivir esa experiencia usted por la gracia de Dios? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y ahora viene la pregunta dura. ¿Estás dispuesto o dispuesta a darle el derecho legal espiritual a Dios para que empiece ese trabajo hoy mismo? Para que venga a tu vida y comience a cortar lo que tiene que ser cortado con la espada del Espíritu, que es parte de la armadura, que es la palabra de Dios, para que transforme tu vida de tal manera que hasta los tuyos se sorprendan. Antes de morir, mi mamá fue tan cambiada por el Espíritu de Dios que mis hermanas no lo podían creer. Recuerdo que llevó 17 años y 6 meses a hablar la mamá acerca de Jesús y del Evangelio. Y en su enfermedad decidió creer. Y cuando la ungimos, ella me contaba que algo se salió de ella. Y desde ese día, mis hermanas y mi hermano la miraban y la miraban y la miraban. Ella les miraba y se sonreía en la cama, ella estaba enferma. Y les preguntaba, ¿qué le pasa a ustedes? Entonces mi hermana se emocionaba y llorando le preguntaba, mamá, ¿y quién eres tú? Y ella se sonreía y le decía, ¿cómo que quién soy yo, mi hija? No, mamá, es que no eres tú. Amigo, amiga, escuche, ya vamos a orar. Si usted le permite a Dios venir a su vida, el Espíritu de Dios tiene tanto poder que puede transformarle de una manera que ni siquiera su familia le conozca. Puede crear una nueva persona en usted a través de la palabra, de corazón. ¿Usted quiere eso? Jesús dijo, el que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Aquí viene mi pregunta para aterrizar. Si de corazón usted quiere que eso ocurra en su vida, entonces póngase en pie conmigo, levante la mano, oremos a Dios y terminemos este asunto. Dios quiere hacer milagros y maravillas. Jesús dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Padre, nos colocamos en pie y levantamos la mano para decirle, Señor, le damos todo el derecho legal espiritual para que transforme nuestra vida, para que nos cambie de tal manera que los que nos traten vean que están tratando directamente con la imagen de Cristo Jesús. Transfórmenos, Señor, a su imagen y semejanza,
Que nuestro hogar, cada miembro de la familia, sea vestido con la armadura de Dios. Que nuestra familia, como la familia de Noé, sea una inspiración para que otros también se preparen y reciban a Jesús en las nubes de los cielos. Bendiga esta iglesia, bendiga todas las iglesias en la ancha faz de la tierra, bendiga a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y haga posible en nuestra vida, Señor, el cambio y la transformación, la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, y que en nosotros se vea la imagen preciosa de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.